Hola, mi nombre es María López y a través de este vídeo voy a mostrar el plan financiero de mi empresa, que es la asesoría Losan Sociedad Limitada, que como en un primer vídeo mostramos los datos de la empresa, de los socios, el sector de actividad en el que va a operar y va a desarrollarse, así como todas las formalidades jurídicas o legales que tuvo que llevar a cabo y por último una primera vinculación o esbozo del balance de situación y de su cuenta de resultados. Bien, empezamos con la lista de pestañas, las cuales vamos a ir trabajando o explicando, que conforman un total de 37, que por cuestiones de tiempo no nos podemos detener con detalle en la mayoría de ellas. Bien, a continuación se muestra un guión de todos los pasos a través de los cuales nos hemos tenido que ir moviendo para desarrollar este plan financiero, empezando con el establecimiento del fin, el objetivo o la meta de nuestra empresa, es decir, la determinación del valor de la empresa considerada como unidad de producción y distribución, así como el valor para cada uno de los socios en su versión convencional y en su versión como empresario, así y siguiendo por la renta del empresario, que para identificar la renta económica de los socios se establece la rentabilidad financiera mínima para que el coste del capital sea mínimo pero superior al coste de las deudas, y aplicarlo al capital aportado para obtener la renta financiera, que se deduce de la renta total. Seguimos con la determinación de las ventas en unidades físicas y monetarias, las previstas, las requeridas y las estimadas. Se establece un segundo filtro en el tiempo de planificación y primero en la preparación de la tarea de planificación, con una comparación de las distintas cifras de negocios proyectados. Bien, llegamos a la simulación, que debemos partir en un momento inicial de la optimización, todo ello siendo un proceso acumulativo. Aquí se desarrolla con detalle. Bien, continuamos. Nos podemos fijar el coste medio ponderado, que hablaremos de ello más adelante, las cuotas de amortización técnica, la cuenta de resultados y todo ello todo esto en los ratios, la optimización, nos detendremos más adelante en sus respectivas pestañas. Pasamos a la siguiente, que son las referencias temporales más los datos. Nos hemos olvidado decir que hacer una pequeña introducción y contar que el objetivo principal del análisis financiero consiste en proporcionar información que pueda ser útil para la toma de decisiones financieras. Los métodos tradicionales de análisis financieros se basan
en el estudio de estados financieros y ratios, tanto desde una perspectiva estática como dinámica. La base del análisis financiero de la empresa es la cuantificación del binomio rentabilidad-riesgo, que se realiza sobre distintos aspectos: análisis del equilibrio entre inversiones y fuentes de financiación, análisis de la rentabilidad, la capacidad para hacer frente a las obligaciones financieras que se vayan produciendo, o estudio de la solvencia, análisis de la estructura financiera y, por último, la comprobación de la actitud de los medios empleados para mantener un desarrollo estable. Pues bien, una vez hecha esta pequeña introducción, ahora sí que pasamos a las referencias temporales más datos. ¿Qué decir de aquí? Pues que se puede encontrar una relación formal entre el tipo de interés de las deudas a largo plazo y a corto plazo, y es a través de los coeficientes de endeudamiento y de la relación entre el activo fijo y el circulante, y además a través de los pesos de los gastos financieros en la estructura de la cuenta de resultados. ¿Qué relación hay entre el coeficiente de endeudamiento y el tipo de interés de las deudas a largo plazo? La celda en la que se muestra tal relación es en la celda C18. Perdón, que aquí nos van mostrando para diferentes tipos de interés y el respectivo coeficiente de endeudamiento. Bien, en la siguiente pestaña nos vemos los símbolos que vamos a ir utilizando, partiendo de una relación fundamental que nos viene a decir que el resultado antes de impuestos en el momento T es igual al producto de las ventas por su precio menos a las ventas por el coste variable unitario menos los costes fijos, que desarrollado viene a darnos lo siguiente. Y por otra parte tenemos que el activo en el momento T-1 ha de ser igual al pasivo en el momento T-1, lo que es lo mismo. El pasivo es igual a las deudas en el momento T-1 más los recursos propios en el momento T-1. Bien, una vez dicho esto, en síntesis podemos decir que el apalancamiento financiero, es decir, el incremento de la presencia de las deudas en el pasivo, tiene tres efectos positivos. En primer lugar, el efecto fiscal. La retribución de las deudas es deducible en el impuesto sobre la renta, y esto no es así con la retribución de los recursos propios. En segundo lugar, que el coste medio ponderado se reduce al aumentar el peso de las deudas en el pasivo. Y por último, que el premio, si lo hay, para la rentabilidad financiera o de los recursos propios. Pero bien, se han de cumplir dos condiciones. La primera de ellas, el precio de venta ha de ser mayor que el coste variable unitario y que el precio de coste. Y por último, que la rentabilidad de los activos ha de ser mayor que el coste de las deudas. Una vez dicho esto, pasamos a la siguiente pestaña, que esta es muy sencillita y no tiene nada más que decir que a lo largo de los documentos contables, el activo en el balance de situación va a venir representado por los colores azules, en tono más oscuro el activo fijo o no corriente y en tono más claro el activo circulante o corriente. Bien, pasamos al pasivo. Dentro del pasivo nos encontramos
el patrimonio neto, recursos propios con color marrón. En color rojo los recursos, o sea, el pasivo no corriente. Y por último, bien, dentro de la cuenta de resultados nos encontramos con los ingresos en color amarillo, y dentro de los verdes son todos los gastos en los que incurre nuestra empresa. Bien, pasamos a la siguiente pestaña de la que debemos partir de los condicionamientos y requerimientos previos. En este estudio financiero tenemos que utilizar la racionalidad en todo momento y a través del principio de preferencia por la liquidez se presupone la relación de orden entre los factores de actualización de los excedentes de tesorería. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dos acotaciones que se han resaltado como condición sine qua non, sin la cual el plan financiero no tendría sentido? Que el precio de venta en el momento T ha de ser mayor que el coste variable unitario en el momento T, y que la rentabilidad económica ha de ser mayor que el coste del capital. Aquí nos muestra la relación de orden: rentabilidad financiera en momento T ha de ser mayor o igual que la rentabilidad económica en el momento T, que a continuación se muestra su desarrollo. Pasamos a la siguiente pestaña, donde nos muestra la relación que existe entre el coeficiente de endeudamiento y el ratio de apalancamiento en un momento dado. ¿Y qué miden ambas cosas? Pues miden lo mismo: la composición de los recursos financieros con base en la titularidad. Bien, pasamos al foco valor. Pestaña foco valor. Nos hemos olvidado de decir en un primer momento que el fin de la empresa es sobrevivir y que un empresario es un creador de riqueza, y que todas las empresas giran en torno a un eje financiero, que son las ventas en unidades físicas en el mejor de los casos, las cifras de negocios, las ventas en unidades monetarias si no hay más remedio. ¿De qué dependen las ventas? Pues bien, de las decisiones políticas y sus correspondientes ejecuciones sobre el producto, la distribución, la promoción y el precio. Y el foco de nuestra empresa es el valor, que debería de ser al menos no decreciente con el tiempo. ¿Cuáles son las tres magnitudes financieras que condicionan el valor de nuestra empresa? Pues son las ventas, el coste de capital y los gastos antes de intereses, y por tanto antes de impuestos. ¿Y cuál es nuestra empresa? Al igual que la de cualquier otra, ¿cuál es la función de nuestra empresa? Pues producir y distribuir bienes y servicios. A continuación pasamos con las causas o las razones para determinar nuestro valor. En un primer momento, para disponer de un dato de referencia en el caso de compraventa, y para la preparación de concentración con vinculación patrimonial, caso de fusión. Y por último, para conocer cómo de adecuada está transcurriendo su devenir con el paso del tiempo. ¿Cuáles son los principios esenciales para la de futuro? Y por último,
Un momentito. La expresión del valor de la empresa más adecuada es la denominada valor de rendimiento, aunque debería ser valor actual de resultados antes de intereses, bajo la hipótesis de que se puedan actualizar rentas, son constantes, es indefinida y el coste del capital, es decir, el coste medio ponderado del pasivo, es constante porque es el menor de los dos posibles, que es el... que es su expresión más simple. ¿Cómo sigue? Aquí, el desarrollo de lo que acabamos de decir. Bien, continuamos con la renta, valor del empresario. La renta valor del empresario, que debemos formularnos una serie de preguntas. En primer lugar, ¿por qué es discutible la fórmula del valor del empresario? Porque no se pueden descontar flujos de renta, aunque en el caso del empresario no es descartable que los flujos de renta fueran flujos de caja, como pasa con el valor de la empresa, en la que los gastos no pagables hacen imposible esa identificación. Bien, ¿cómo repartir rentas de trabajo y de capital para aumentar el valor del empresario? Haciendo máxima la retribución de la actividad empresarial a costa de la retribución financiera, siempre que la rentabilidad financiera sea superior al coste de las deudas. ¿Y cómo mejoramos el valor del empresario? Pues bien, incrementando el resultado antes de intereses para reducir el coste de las deudas si el mercado financiero lo permite, para bajar la cuota de la rentabilidad financiera. ¿Y cuál es la causa de las causas del valor de la empresa y del empresario? Pues bien, el propio empresario. Bien. ¿Cómo distribuimos la renta económica del empresario en el caso de que haya más de un socio, como es nuestro caso, con base en los acuerdos internos que se establezcan valorando la actividad profesional de los unos respecto de los otros, que no tiene por qué tener ninguna relación con las aportaciones de cada uno al capital? ¿Y en qué partidas de la cuenta de resultados se recogen la percepción de rentas del empresario que financia según la forma jurídica de empresa capitalista convencional mercantil o de empresario personalista? Pues bien, respectivamente gastos de personal o rentas del trabajo y rentas de capital o intereses. Y una última cuestión, ¿en qué se diferencia la retribución del capital de los socios en una empresa capitalista convencional y no convencional? En la no convencional son gastos financieros, en la convencional son una parte del beneficio después de intereses. Bien, se muestra bien. Dicho esto, y sin tener que hacer ninguna precisión más, pasamos a la siguiente, que aquí lo que se muestra es lo que acabamos de decir, pero gráficamente. Continuamos. En esta pestaña podemos encontrar una vinculación, un esbozo de los balances que utilizamos como punto de partida para hacer el primer vídeo del balance de situación y de la cuenta de resultados.
que más adelante detallaremos en la pestaña documentos contables. Continuamos con la siguiente pestaña, que aquí nos muestra la relación entre el coeficiente de endeudamiento a partir de las deudas que hayamos asumido, el endeudamiento. ¿Y qué podemos decir de esto? Que a partir de que a un menor endeudamiento supone un menor activo fijo, porque los proyectos de inversión productiva han sido menores que para un mayor endeudamiento. Bien, a continuación pasamos a la inflación, que de aquí lo que nos interesa decir es hablar sobre el efecto de la inflación sobre los métodos y criterios clásicos de evaluación de presupuestos de capital. Los flujos netos de caja se estiman lógicamente en términos nominales, con la capacidad adquisitiva del periodo al que van referidos. Por tanto, no procede elucubración alguna acerca de la necesidad de que sean inflacionados para que se consideren con sus justos términos. La inflación tampoco afecta sustancialmente a la tasa interna de rentabilidad como criterio de decisión, aunque sí como método de valoración, ya que si la tasa aparente o en términos nominales es superior, igual o inferior al coste del capital aparente o en términos nominales, eso mismo ocurre necesariamente cuando se trata de esas mismas tasas expresadas en términos reales. La inflación no afecta en absoluto al valor actual neto, ni siquiera como método de valoración. En efecto, esto es así porque la tasa de inflación afecta con igual intensidad a los flujos de caja del proyecto de inversión y al de financiación, por tanto, a la tasa de descuento de los flujos netos de caja operativos. Y por último, ¿cuál es la relación formal entre la tasa aparente y la tasa real de actualización o de capitalización? Bien, que el 1 más la tasa aparente es el resultado del producto entre 1 más la tasa real por 1 más la tasa media acumulativa de inflación. Dicho esto, nos muestra aquí gráficamente lo que viene a decir lo que acabo de señalar. La siguiente pestaña, simplemente con detalle y datos numéricos, viene a mostrarnos lo dicho. Pasamos al levantar liquidez, que cabe decir que el valor actual neto y la tasa interna de rentabilidad son métodos de valoración cuyos resultados pueden aplicarse como criterios de decisión. Vamos a hablar en primer lugar de la tasa interna de rentabilidad de un proyecto de inversión que expresa la rentabilidad del mismo en términos relativos y por periodo, habitualmente años, y es la tasa de rentabilidad que es capaz de generar el proyecto de inversión de manera que cuando concluya su vida hasta haya el equilibrio entre el proyecto y el sujeto inversor, es decir, prestatario y prestamista. Por tanto, el valor final del proyecto a esa tasa es nulo y por esa razón se calcula cuando es posible como la tasa de actualización que hace nulo el valor actual neto. ¿A dónde hay que llevar dentro de la pestaña de documentos contables las cuotas de amortización financiera? Se incorporan
directamente en el saldo correspondiente al final del ejercicio de las deudas correspondientes. ¿Y cuál es el mejor sistema de amortización financiera? Pues el que determine el menor coste. Nótese que los flujos netos de caja operativo y financieros son positivos. Como CAI concentra en un solo dato al presupuesto de financiación, al descontar el coste medio ponderado es tanto como confeccionar un presupuesto mixto, que contempla en términos de liquidez las dos operaciones financieras. Queda claro que los flujos de caja operativos de proyecto de inversión no contienen restando a los gastos financieros, pues si los contuvieran estarían doblemente contabilizados. Cuando se elabora el presupuesto de tesorería conjunta, o lo que es lo mismo, cuando se descuentan los flujos de caja operativos a una tasa que ya contenga el efecto de los gastos financieros. Pasamos a las tasas y factores de descuento. ¿En qué se diferencia una tasa de descuento? Capitalización de un factor de descuento en capitalización. Bien, un factor de descuento es la expresión formal que resulta de dividir dos capitales financieros con vencimientos distintos y contiene para su determinación una tasa de descuento. Por tanto, ambos se expresan en tantos por ciento, pero son cosas distintas. ¿Qué interesa más? ¿Que la tasa de descuento sea grande o pequeña? Depende de con lo que se compare, pero cuanto más pequeño el valor actual de los flujos que se descuenta, se ven menos minorados. Bien, pasamos al coste medio ponderado, que se muestra un ejemplo de su cálculo, pero vamos a definir qué es. Pues bien, la determinación de lo que cuestan las distintas fuentes financieras se ha de realizar en términos reales y después de impuestos por varias razones. Para la selección entre alternativas financieras de cara a asegurar la estructura óptima del pasivo, la que minimiza el coste del capital, que es la que determina la viabilidad y magnitud de los proyectos de inversión. Por la necesidad de disponer de una tasa mínima de referencia que exigir como rentabilidad mínima a los proyectos de inversión en los que se han materializado los recursos financieros captados. Esto es para decidir sobre la conveniencia de los distintos proyectos de inversión, ya que solo los que tengan una rentabilidad superior al coste de su financiación incrementan el valor de la empresa y por tanto son seleccionados. El coste del capital es para la empresa un coste medio que contiene costes monetarios explícitos, costes monetarios implícitos y el riesgo deducido en el coste de otras fuentes de financiación futuras, el coste de oportunidad derivado de la acumulación de capitales propios, etc. Costes previstos ciertos y por tanto no es homogéneo al intervenir factores complejos. Dicho esto, cabe plantearse que si se mantiene constante la estructura financiera, se mantendrá el coste, se mantiene constante el coste medio ponderado, no necesariamente, depende de las condiciones de las nuevas ventas. Pasamos a los compromisos financieros. Cabe decir que
que el objetivo de este caso, convenientemente simplificado, es tener en cuenta los condicionantes técnicos de un proyecto de inversión, en este caso productiva, su relación temporal y el modo de adaptar todo ello a los recursos financieros disponibles o por disponer para acometerlo. Se trata de confeccionar un presupuesto de pagos por los compromisos financieros. Bien, antes de pasar a la determinación de las ventas, podemos decir que la relación de orden entre los tres tipos de ventas simuladas es que las ventas estimadas han de ser mayores que las ventas previstas y las ventas requeridas. La forma de resolver o superar la desigualdad desfavorable de las ventas es reducir, si es posible, las ventas requeridas en unidades monetarias. En primer lugar, las ventas previstas no nos interesan, ya que es el primer año de creación. Partimos del año cero, que es el año de creación de nuestra empresa. Continuamos con las ventas requeridas. ¿Qué son las ventas requeridas? Pues son las unidades físicas que es necesario vender para satisfacer los objetivos y las metas. ¿Y cómo se calculan las ventas requeridas? Con base en la retribución económica de los socios y el peso de esta en la estructura de la cuenta de resultados. Bien, dividiendo el montante de la retribución del concepto que se plantee como preferente para valorar al empresario. Por ejemplo, la retribución de la actividad económica, por el peso o porcentaje que representa obtenido como consecuencia de la mayor atribución posible a ese concepto. Pasamos a las ventas estimadas requeridas. ¿Cómo se determina la cifra de estas ventas del último ejercicio de planificación? Pues bien, de manera que la empresa sea viable. Por ejemplo, tenga una cuota de mercado en ese ejercicio que lo asegure. Es decir, que asegure la viabilidad de la empresa. A continuación se muestra con detalle todos los ingresos estimados o requeridos, un ejemplo de ellos, y pasamos a continuación a ver un momento. Bien, aquí hablamos de las ventas estimadas ligadas en el caso de que las ventas en unidades monetarias puedan quedar explicadas sustancialmente por el activo sólido y se puede referir a una masa de activos si fuera necesario. La crítica que el tamaño de la empresa, que se puede medir a través de varias magnitudes sin que tenga por qué coincidir la calificación por los tramos más o menos arbitrariamente establecidos, la plantilla, los recursos propios, el activo sólido y la cifra de negocios. Y no tiene que ser una causa suficientemente explicativa de las ventas. Las ventas dependen del esfuerzo comercial,
o conjunto concatenado de políticas sobre producto, distribución, promoción y precio, como bien dijimos anteriormente. Y con esta expresión que liga o vincula a otras expresiones, se pone de manifiesto que las ventas podrían requerirse en función de la estructura financiera deseada, aunque se partiera de una estimación, como se relata en la expresión que relaciona, bajo el criterio de la proporcionalidad, a las ventas con el tamaño que ha de ir tomando el activo fijo para la adecuación de la estructura financiera. En términos estadísticos, tomamos dos escenarios, el pesimista y el optimista. El escenario optimista y pesimista, y aquí cabe hablar del punto muerto o umbral de rentabilidad. Bien, ¿en qué unidades y a qué va referido el punto muerto o umbral de rentabilidad? Va a referir en unidades físicas cuando es posible, referido a un periodo de tiempo. Y en caso de producción múltiple, ¿cuántos puntos muertos tendría nuestra empresa? Pues tantos como productos más uno, que es el punto muerto global, y si se expresara en unidades monetarias, uno solo. ¿Y cuál es la razón que limita o condiciona la determinación del punto muerto en unidades físicas, en el caso de producción múltiple? Pues la dificultad de determinar los costes fijos autónomos. Pasamos a continuación, visto esto, decir que al disponer de dos productos, hemos calculado primero para el producto 1 a lo largo de todo el horizonte temporal, que en nuestro caso es de 5 años, y para el producto 2. Todo ello calculado en términos estadísticos. Pasamos. Aquí se muestran las unidades de medida que hemos ido utilizando. El estadístico, pasamos al estadístico y el estimador. El estadístico, que es una función que depende del parámetro y que es continua y estrictamente monótona en el parámetro, y su distribución no depende del parámetro. El estimador de un parámetro es una variable aleatoria. Seguimos con la T de student, que la T de student nos habla de una situación de incertidumbre, y el número de grados de libertad son el número de observaciones que hemos utilizado. ¿Y qué hacer para reducir el efecto negativo de la T de student para un nivel de significación dado? Pues bien, aumentando el número de observaciones para el mismo nivel de significación. Esto significa que aumentarían nuestros recursos económicos de la empresa, y a su vez supondría un mayor coste. Bien, dicho esto, pasamos. A continuación se muestra el estado de flujos de efectivo, que podemos decir que se trata de un estado que informa sobre la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, clasificando los movimientos por actividades e indicando la variación neta de dicha magnitud en el ejercicio. Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes
los que figuran como tal en el balance, esto es, la tesorería depositada en la caja de la empresa y los depósitos bancarios a la vista. También podrán formar parte los instrumentos financieros que sean convertibles en efectivo y que en el momento de su adquisición su vencimiento no fuera superior a 3 meses, siempre que no exista riesgo significativo de cambios de valor y formen parte de la política de gestión normal de tesorería de la empresa. Se establecen 3 clases de flujo de efectivo: de las actividades de explotación, de las actividades de inversión y de las actividades de financiación. Seguimos con los cambios de patrimonio neto a través del estado de cambios en el patrimonio neto. Y se trata de un estado completamente nuevo y que se divide en 2 partes. Por un lado, el estado de ingresos y gastos reconocidos y por otro el estado total de cambios en el patrimonio neto. El estado de ingresos y gastos reconocidos recoge los cambios en el patrimonio neto derivados de las siguientes operaciones: resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto de acuerdo con las normas de registro y valoración. Y por último, las transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias. En este apartado se deben incluir los ingresos y gastos que han sido imputados directamente al patrimonio neto y que posteriormente han sido traspasados a la cuenta de pérdidas y ganancias. Continuamos hablando del apalancamiento financiero. Vamos a reducir el zoom para que se vea de una forma más clara. ¿Qué es el apalancamiento? Hay que partir de una primera definición estableciendo el apalancamiento operativo, financiero y total. En primer lugar, el apalancamiento operativo es la variación relativa del resultado antes de intereses ocasionada por la variación relativa de las ventas en unidades monetarias. El financiero es la variación relativa del resultado después de intereses ocasionada por la variación relativa del resultado antes de intereses. Y por último, el total es la variación relativa del resultado después de intereses ocasionado por la variación relativa de las ventas en unidades monetarias. Bien, centrándonos en el apalancamiento financiero, mide el efecto de los costes fijos financieros sobre el resultado empresarial. El endeudamiento genera unos costes fijos por intereses que provocan un efecto palanca en las relaciones entre el resultado antes de intereses y el resultado después de impuestos. El ratio de apalancamiento financiero mide cómo varía el resultado después de intereses cuando varía el resultado antes de intereses o resultado económico. Su objetivo es poder ver el efecto palanca que tienen los costes fijos financieros sobre el resultado empresarial. Continuamos con los presupuestos de financiación. Los presupuestos de financiación para los distintos proyectos, y recoge por un lado las fuentes de financiación interna, es decir, los recursos generados por la propia empresa; por otro lado, las fuentes de financiación ajenas, tanto propias aportaciones de los accionistas como ajenas o préstamos a largo plazo, y además las posibles desinversiones motivadas, por ejemplo, por la recuperación de créditos a favor de la empresa, venta de parte del inmovilizado
o reducción del fondo de maniobra necesario. Por cuestión de tiempo vamos a ir un poquito más deprisa. Pasamos al filtro segundo, ¿cómo se mejora? ¿Cómo podemos mejorar este segundo filtro de la habilidad de la empresa? Pues bien, la tasa de descuento para la determinación del valor del empresario y el peso de la renta del trabajo respecto de las ventas, para la determinación de las ventas requeridas, son elementos que condicionan el cumplimiento del filtro segundo de habilidad. Considerando el máximo valor del empresario para una rentabilidad financiera establecida próxima al coste de las deudas, para determinar las ventas requeridas en función del peso de la renta económica del empresario y la esperanza de las ventas menos la desviación típica expresada en unidades monetarias. Pasamos, dicho esto, sin mayores precisiones, pasamos a la estructura financiera óptima. Dándonos las tres posiciones que nosotros nos vamos a situar en la de la derecha. Y la estructura financiera puede analizarse con base en el coeficiente de endeudamiento, pero también con base en el ratio de endeudamiento, que algunas denominan de apalancamiento. Con base en expresiones genéricas acerca de la relación entre el ratio de apalancamiento y el valor de la empresa, el valor de la estructura económica, el coste del capital, se llega a demostrar ambas posiciones contrarias sobre la estructura financiera óptima, la que se basa en el resultado de explotación o resultado antes de intereses, resultado neto o resultado después de intereses, y se comprueba la paradoja de que ambas posiciones tienen razón. Pero, adicionalmente, si se cierra la simetría necesaria para completar la visión de la estructura financiera, es preciso que ambas posiciones teóricas hagan hipótesis imposibles para poder justificar la coherencia entre su propuesta acerca del valor de la empresa y el coste del capital. Partiendo de la base de la formación del resultado antes de intereses, generado por el activo durante el periodo tésimo para retribuir al pasivo en el momento al final del periodo tésimo. A través de estos gráficos y de los correspondientes desarrollos analíticos se puede comprobar cómo se fuerzan las hipótesis para conseguir el resultado deseado según una posición y la alternativa acerca de la estructura financiera. Pasamos con un ensayo o ejemplo del BAN, que podemos definir el BAN como de un proyecto de inversión. Se determina sumando algebraicamente los valores que resultan de actualizar todos los flujos de caja del mismo, incluyendo el desembolso inicial, y proporciona una medida de su rentabilidad en términos absolutos, incluyendo la rentabilidad que generan los flujos netos de caja operativos, el coste financiero de los negativos en el horizonte económico del propio proyecto. ¿Cómo se calcula el BAN de un proyecto de inversión con tasas de actualización distintas? Igual que si la tasa fuera constante, que es un caso particular, pero calculando el producto de los factores de descuento correspondiente a cada momento del tiempo. La optimización, aquí nos vamos a detener un poco más. De aquí nos interesa decir que los optimización. La optimización
Los modelos de optimización permiten determinar los niveles de las variables de decisión que hacen óptima una predeterminada función objetivo una vez que se han asociado determinados valores a las variables exógenas que actúan como restricciones. Podemos decir que la celda, vamos a buscar la celda V71, que es importante. V71 que el significado de la celda V71 viene a decirnos que es el coeficiente que delimita la parte de los flujos netos de caja operativos de cada ejercicio, que se atribuye a la suma de los flujos netos de caja operativos de todos y cada uno de los proyectos de inversión productiva al final de cada periodo de tiempo que no puede superar la unidad. A continuación tenemos que hacer referencia a la optimización al programa dual y primal. El programa dual viene representado a través del color rojo y el primal a través del color azul, que debemos hacer referencia a todas las similitudes y es decir, la simetría y la diferencia que haya entre ambos programas. Empezamos diciendo que una variable dual tiene 4 adjetivos calificativos que son que es ficticia, de referencia, sombra y teórica. ¿Y qué efectos tiene la optimización sobre la simulación una vez que ha sido ejecutado el programa primal o dual? En la estructura económica, procesos de tesorería, modificación o corroboración de los desembolsos iniciales de los proyectos de inversión productivos. La estructura financiera, modificando, si es preciso, la financiación exterior. ¿Y por qué el programa de optimización es cuadrático y paramétrico? Porque utiliza funciones cuadráticas y porque los vectores de soluciones dependen de los valores que tomen determinados parámetros. Bien, ¿qué representa el dual de un algoritmo de optimización? Pues bien, la eficiencia desde el punto de vista de las variables de decisión. Y el primal en un algoritmo de optimización. Pues bien, en este caso la eficiencia desde el punto de vista de las variables de referencia. Lo que hemos dicho antes, ¿en qué se manifiesta la simetría en el en que los coeficientes de la función objetivo del uno son los términos independientes del otro y viceversa? ¿Y qué se puede conseguir? ¿Qué se pretende conseguir con el primal de un algoritmo de optimización? Bien, el valor de las variables con las que se consigue una situación posible, eficaz, eficiente u óptima. Pues bien, solo eficiente. ¿Y qué plantea el segundo sumatorio del primal? En este caso, hacer máximo el valor actual de los excedentes de tesorería. Por último, sobre este tema cabe plantearse que qué relación significativa hay entre el primal y el dual de la optimización cuadrática, paramétrica de proyectos de inversión productiva bajo el enfoque media variancia. Pues bien, utilizando la tasa interna de rentabilidad del paquete de proyectos de inversión en el óptimo del primal, con la tasa de descuento para concretar los factores de actualización, uno para cada momento del tiempo, duales, teóricos, sombra, ficticios o de referencia. Vamos a pasarnos a los documentos contables. Vamos ahora a pasar a la pestaña Documentos contables
que es la que más nos interesa. Por tanto, vamos a trabajar con dos estructuras financieras. La primera de ellas consiste en 30% capitales propios y 70% capitales ajenos, y una segunda estructura financiera que a continuación mostramos, que consiste en 80% capitales propios y 20% capital ajeno. Por tanto, en la primera estructura un mayor endeudamiento, y vamos a comprobar cómo a mayor endeudamiento, mayor valor de la empresa. Pues bien, vamos a movernos en un horizonte temporal de 5 años, o sea, vamos a trabajar para los distintos años y vamos a tener en cuenta la misma metodología durante todos los años para ambas estructuras financieras. Se muestra aquí todo el horizonte temporal de 5 años, y a continuación vamos a trabajar primero con el activo y el pasivo. Vemos que tenemos en nuestra empresa un inmovilizado material, y todo esto corresponde al activo no corriente y al activo el activo corriente formado por la tesorería y por las existencias, que en nuestro caso, al no ser una empresa de mercaderías, no tenemos. Comprobamos que el balance de situación a 31 de 2015 es el mismo que el del 1 de enero del 2016, y es el mismo balance, lo mismo para nuestra primera estructura financiera, lo mismo para nuestra primera estructura financiera como para la segunda. Un momentito, que hay aquí un fallo. La primera estructura financiera, y aquí tenemos la segunda estructura financiera. También vamos a comparar esta estructura financiera con la estructura del profesor, que se muestra aquí. Bien. Estructura. Bien, lo situamos aquí en la estructura del profesor, para el cual tenemos una estructura financiera de un endeudamiento del 96%. Por tanto, vamos a ver cómo influye que haya un capital escriturado de 2.500 euros, un capital estructurado de
60.000, que es nuestra segunda estructura financiera. Perdón, esta es la segunda estructura financiera con un capital escriturado de 760.000 euros y para la segunda, o sea, para la primera, que es de 260.000 euros. Bien, o lo que es lo mismo, lo que es la primera, 70% capital ajeno, 30% capital propio. Y en el segundo, 80% capital propio, 20% capital ajeno. En nuestro caso, aunque es deseable que el activo corriente sea igual al pasivo corriente, esta relación de igualdad no se cumple, porque en nuestro caso no se va a dar, porque el pasivo corriente es muy pequeño en relación con el activo corriente, porque nos financiamos muy poco con deuda a corto plazo, ya que la deuda con nuestros proveedores es significante. ¿Y por qué decimos que esta relación de igualdad entre el activo corriente y el pasivo corriente es deseable? Pues porque el pasivo corriente ha de estar financiado con el activo corriente. Bien. En relación con el activo corriente, en relación con el activo corriente, por cuestiones de liquidez, tesorería y existencias, que como hemos dicho, no tenemos existencias. Los clientes, por tanto, representan un porcentaje importante de nuestro activo corriente, y en cualquier caso es muy superior a nuestro pasivo corriente. Entonces, decimos que el activo corriente, cuando se convierte en exigible, tiene que suponer que va a poder devolver la financiación a corto plazo. De todas formas, esto no nos supone ningún problema a ser el activo corriente mayor que nuestro pasivo corriente. Lo que nos interesa de aquí es el coste de capital, que el coste de capital que se representa aquí, que es del 10,07, y decimos que para un mayor endeudamiento el coste de capital es menor, puesto que los recursos propios han disminuido considerablemente. Viendo la estructura financiera secundaria, vamos a comprobar el nuevo coste de capital, que en nuestro caso es mucho inferior, por lo que hemos dicho. A un mayor endeudamiento el coste de capital es menor. Bien, ahora vamos a pasar a lo que nos interesa, que es el valor de la empresa.
Bien, pasamos al valor de la empresa. Aquí se muestran los ratios de nuestra estructura financiera. Pasamos al valor de la empresa. Un momentito. Si lo encontramos. Bien. Bien, ya tenemos el valor de la empresa, que en nuestro caso es para una financiación elevada. Vemos que asciende a un total de 975.595,80, eso para la primera estructura financiera, con una financiación ajena del 70%. Y ahora vamos a ver para la estructura financiera con 20% capital ajeno. Vamos a pequeñecerlo. Para buscar el valor de la empresa de nuestra segunda estructura financiera. Bien, perdón, hemos visto la de la segunda y ahora vamos a ver la de la primera. La de la primera, aquí lo tenemos. Esa es la de la primera. Vale. Y ahora vamos a buscar la segunda, que como hemos dicho, el endeudamiento es menor y por tanto el valor de la empresa asciende a 92.000 unidades monetarias, que como bien hemos dicho, a mayor endeudamiento, mayor valor de la empresa. Y por tanto, en la segunda, nuestro valor desciende. Bien. En el caso de... Vamos a comparar en el caso de la estructura financiera del profesor, en el que el ratio de endeudamiento es del 96%. Bien, a ver. Vemos aquí que en la estructura del profesor, con un 96% de endeudamiento, asciende a 62.830,42 unidades financieras, o sea, unidades monetarias, perdón. Seguimos con nuestra estructura financiera. Una vez visto el valor de la empresa, vemos también cómo se representa. Aquí vienen representados los ratios
el estado de origen y aplicación de fondos y pasamos a continuación a la cuenta de pérdidas y ganancias, que va representando aquí se establece la relación entre las ventas estimadas en el filtro 2 y las ventas requeridas. Y a continuación en la estructura en la cuenta de pérdidas y ganancias vemos el total de ventas y todas las partidas que forman la cuenta de pérdidas y ganancias en relación a las ventas, que representa el 100%. Obteniendo un resultado distribuible de 337.719,22 unidades monetarias después de haber dotado las reservas. Y así para todas las estructuras, para ambas estructuras financieras, dependiendo del ratio de endeudamiento a lo largo de nuestro horizonte temporal de 5 años. Bien, a continuación vamos a ver cómo se relacionan gráficamente. Bien, esto. Para la segunda estructura financiera, en el que el endeudamiento es menor. Bien, vamos a pasar a continuación a los ratios. Que en una primera tabla tenemos, en una primera columna, tenemos la estructura financiera de 2.680 títulos a un valor nominal de 100, que ambas columnas representan la misma estructura, pero en la primera son datos obtenidos con pegar vínculos y no son representables, a diferencia de la segunda, que sí. También tenemos a continuación la estructura formada por la segunda estructura formada por 100 títulos a un valor nominal de 100. Y vemos como a lo largo de la pestaña se van desarrollando todos los ratios, tanto económicos como financieros, para ambas estructuras. Y por último, vemos en esta última pestaña los gráficos de los ratios. Vamos a ponerlo más pequeño para poder verlo mejor. En la columna de la izquierda tenemos la estructura financiera de 25 títulos y la estructura financiera, hemos dicho, de 2000 de 2.680 títulos. De 2.680 títulos en la columna de la izquierda, y en la columna de la derecha tenemos
la segunda estructura, los ratios correspondientes a la segunda estructura financiera, en la que el ratio de endeudamiento era menor y por tanto el capital estructurado, que era de 760.000, era mayor. Vamos a ponerlo más pequeño para verlo mejor, como a lo largo de la pestaña se van representando los diferentes, cómo se van trabajando con los diferentes ratios, tanto estáticos como dinámicos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de nuestro proyecto de financiación y espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.